Busquemos nuestras Biblias, hermanos, en el Proverbio, capítulo 6. Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Proverbios, capítulo 6, dice la Escritura en el verso 6. Proverbios 6, 6, vean lo que dice. Ve a la hormiga, oh perezoso, mire sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Aleluya. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Gloria al Señor. Tome su asiento esta mañana, hermano. Vamos a reflexionar un poco en esta preciosa porción de las Escrituras, pero esta mañana vamos a hablar de pereza no física, sino de pereza espiritual. El tema se llama, ¿verdad?, pereza espiritual, hermano. Y es lo que estamos viendo hoy en día, lamentablemente, en el pueblo de Dios. Mire, bien lamentable la condición, ¿verdad? La pereza espiritual es pecado. Entonces, el diccionario define la pereza como una falta de inclinación a la acción. Oiga bien, la pereza es una falta de inclinación a la acción o al trabajo. Haraganería, negligencia, ociosidad e indolencia. En el lenguaje teológico, oiga bien, la palabra pereza lleva a la idea de ociosidad en las cosas espirituales, ociosidad en las cosas espirituales, pero también dice la apatía y la falta de actividad en cuanto a la práctica de nuestro cristianismo. Estamos viviendo tiempos bien terribles, hermano. Entonces, la pereza espiritual es un pecado. Este pecado es contra Dios. Oiga, ponga mucha atención. Es un pecado no solamente contra Dios, sino un pecado en contra de uno mismo. Yo quiero que en esto despertemos, hermano. Es grave este asunto. Entonces, en este momento hay miles y miles de cristianos. Oiga bien, muchos cristianos que están en este momento adormecidos. Guardan silencio mientras muchos están muriendo en condenación. Y otros necesitan desesperadamente que se les predique el Evangelio. Usted no sabe cuántas personas necesitan en este momento que usted lleve esta palabra de ánimo, esta palabra de vida, hermano. Pero lamentablemente no lo estamos haciendo. Vámonos a ver qué nos dice Romanos capítulo 12. Y esto hay que preocuparse mucho, 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 porque el tiempo se nos está acortando cada día más. Todo nos apunta que el Señor está a las puertas y seguimos diciendo el Señor sí está bien prontito de venir. Romanos 12, en el verso 11 dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, oiga, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire, esto hay que preocuparnos. Hay un pecado terrible que nos lleva a la condenación, y este pecado es, ¿qué cosa? La pereza espiritual. Oiga, la pereza espiritual. Entonces, en la parábola, ¿usted se acuerda que estuvimos leyendo la vez pasada la parábola de los talentos que Jesús la contó? ¿Se acuerda de eso? No solo, ¿verdad?, vimos nosotros la recompensa que recibió el siervo fiel, sino que miramos nosotros el juicio que se vino sobre aquel siervo negligente que agarró el talento y le escondió. Vimos qué terrible lo que le sucedió, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que el Señor le dijo que le quitaran un poco que tenía y que lo tiraran afuera. Cuando habla afuera, habla de algo terrible, habla del juicio, habla del infierno, habla del sufrimiento eterno. Entonces el Señor, miramos nosotros, ¿verdad?, lo terrible que le pasó a este hombre, ¿verdad?, por ser negligente, por no haber cuidado lo que se le dio. Él recibió un juicio, recibió castigo por no haber hecho nada, hermano. Recibió un castigo por no haber hecho nada en el reino, por no haber hecho nada en las cosas del Señor. Está escrito para que nosotros entremos en advertencia, hermano. Para eso está escrita la palabra. Entonces, fue tan grave su pecado como los que habían cometido adulterio, asesinato o fornicación. Él recibió el mismo castigo que estos también.
Entonces, y vamos a ver nosotros allí, ¿verdad?, qué es lo que dice el libro de Mateo. Váyase ahora al libro de Mateo, en el capítulo 25, para que usted recuerde eso, en el verso 30. Mateo 25, 30, y dice: y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Oiga, qué terrible. Y yo digo, ¿será que mucho pueblo de Dios en ese momento va a estar en esta misma situación? En el lloro y crujir de los dientes, pidiendo oportunidad, allí lamentándonos, allí pidiendo perdón, allí arrepintiéndonos. Y tenemos aquí vida, tenemos la oportunidad de servir al Señor y no lo estamos haciendo. Estamos siempre esquivando. Entonces, este siervo inútil no había hecho nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. Oiga bien, sencillamente fue demasiado perezoso como para cumplir con las responsabilidades que se le habían encomendado. Y eso está sucediendo todos los que un día aceptamos a Jesucristo. Yo pregunto, ¿cuánto hemos aceptado aquí a Cristo, hermano? Yo digo, amén. ¿Cuánto? Levante sus manos, ¿cuánto hemos aceptado a Cristo? ¿Y a usted no le han explicado que cuando usted aceptó a Cristo, usted entró a tomar una gran responsabilidad en el reino? ¿Usted no le explicaron que ahí usted se le encomendó una misión? Y yo pregunto, ¿está cumpliendo con esa misión? Esto no es juguete, hermano. Esto no es pasatiempo. Esto no es cambiar de banca, ni cambiar de iglesia, ni cambiar de rótulo, hermano. Esto somos nosotros el problema. ¿A usted no le explicaron eso? Si no le explicaron eso, yo se lo estoy explicando esta mañana una vez más. ¿Cuántos estamos, hermanos, esforzándonos por cumplir con disciplina el mandato de nuestro Señor? Vayan y prediquen mi palabra. Eso es lo primero que recibimos, hermano. Recibimos ese primer don maravilloso y ese llamado todito del Señor de ir y predicar su palabra. Es que tengo que ir a Chile, tengo que ir a ser un misionero. No, donde usted está, usted allí puede predicar la palabra, en su mismo hogar. ¿Sabe qué yo hacía antes? Llegaban a vender las verduras. Voy a hacer el nombre de Dios con usted. ¿Qué cosa es eso, el nombre de Dios? No salió de su casa orada pidiéndole a Dios que le bendiciera. Yo ya estaba predicando la palabra, hermano. Si tengo un negocio, yo estoy en el negocio, llegaban a buscar allá el negocio y yo comenzaba a hablarles la palabra. No me quedaba callada, no hablaba primeramente del negocio, de esto, primeramente hablaba la palabra. Tenemos a veces oportunidad, estamos en un negocio, llega gente, pero lo que menos hablamos es de Cristo. ¿Usted sabía eso? Estamos en el negocio durmiendo con el teléfono todo el día, ni siquiera viene una prédica o algo. Hay como sale en ese lugar. Deberíamos estar con alabanza, cantando al Señor. Llegó alguien, Dios le bendiga, en un tratado. Aprovechamos toda oportunidad para hablar de Cristo, lo que hemos entendido, hermano, los que nos hemos comprometido, los que verdaderamente entramos en este camino, aceptamos a Cristo y tomamos esta responsabilidad de esta gran comisión de predicar a toda criatura. Es que eso me cae mal, es que perder el tiempo, nunca, jamás en la vida se pierde el tiempo. Una vez alguien me dijo, no le hables a Julano, usted está perdiendo el tiempo. Yo nunca pierdo mi tiempo, lo pierde ella, porque el día que se muera, el Señor le va a recordar cuántas veces se le habló, cuántas veces se le dijo, cuántas veces se le invitó. Entonces nunca se pierde el tiempo delante del Señor, porque Dios lo toma muy en cuenta. Pero no estamos haciendo nada, hermano. Llegamos a las casas y lo que menos hablamos es de Cristo. Hablamos de la vecina, de la Julana, de la familia, de todo el mundo, pero menos de Cristo. Estamos perdidos, hermanos, en nuestras propias casas. Entonces veamos que lo dice Proverbio capítulo 13. Hay problema y el problema es bien serio en estos tiempos. Hay que preocuparse, hay que despertarse, hay que volver a la senda antigua, hermano. Proverbio 13 en el verso 4, mire lo que dice. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y esto es espiritualmente y esto es físicamente. Usted se imagina qué terrible en un lugar de repente querés beberte una gaseosa si no tenés por aragán, por perezoso, porque no queremos trabajar, porque no queremos hacer nada. Usted sabe qué terrible debe de ser quererme comer un pan, algo y no tengo dinero porque no quiero trabajar, porque no trabajo. Y así están a veces los hogares llenos de miseria, llenos de escasez por la pereza, tanto espiritual como la pereza física nos está matando. Estamos perdiendo, hermanos, bendiciones. Entonces, ponga atención. El pecado principal de las 10 vírgenes no fue la inmoralidad, ni la murmuración, ni tampoco porque eran chismosas y vivían pendientes de la vida del prójimo, ni tampoco por mentirosas. Usted grábese bien esto. El pecado de las 10 vírgenes, de aquellas 5 insensatas, oiga, fue la pereza, fue su descuido. No tenían el aceite que necesitaban para sus lámparas, por eso fueron juzgadas, por el descuido. Oiga, usted sabe que los cristianos de hoy en día son cristianos bien haraganes.
Bien perezosos para las cosas del Señor, pues no para las vagancias, para la sangrada fiesta, baile, lo que sea mundano. Ahí se mezclan, ellas hacen una mezcolanza. Pero cuando usted los invita a un ayuno, yo les aseguro que si le digo, hermano, tenemos un ayuno el sábado. Es que el trabajo, es que el negocio, es que me da pereza, es que el sol, es que es muy largo. Y para nuestras necesidades vamos donde sea. Pero para el Señor estamos en el mismo pueblo, estamos cerca, pero lo miramos largo. Y aunque tengamos como movilizarlo, miramos largo. Pero si es para mi conveniencia, ya sé que mi enfermedad, yo sé que en mi negocio, yo sé que la familia, allí sí vamos. Allí sí nos movilizamos. Ahí sí tenemos para la ruta, para el bus, para lo que sea. Entonces, abramos nuestros ojos, hermanos, porque nosotros estamos bien mal. Bien, esta generación de cristianos de estos tiempos estamos bien mal delante de la presencia del Señor. Busque Mateo 25. Mateo 25 en el verso 11. Dice la escritura, Mateo 25, 11, dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que yo no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, por un momento deténgase ahí. Por un momento usted medite en su corazón, por favor. Medite en su condición. Si en este momento usted parte a la presencia del Señor, ¿qué usted le va a decir al Señor? El Señor le va a preguntar: ¿cuánto te pareces a mí? Recuerde que el Señor quiere que nosotros seamos como Él, manso y humilde de corazón. El Señor le va a preguntar cuántas almas. El Señor tiene un historial tremendo de nosotros. Y se le va a preguntar: ¿cuántas almas te ganaste para mí? O de repente se va a decir en su estado de cuenta y le va a decir: mira cuántas almas corriste por andar chismorreando, hablando mal del prójimo, por malvivir. Mira cuántas almas para ser como las fulanas. No, hombre, yo mejor no soy nada. El Señor también nos va a decir cuántas almas tropezaron en nuestro mal testimonio. Y nos va a decir cuántas almas nos ganamos también para Él. Y yo digo, ¿qué pasará con nosotros si fuese este momento? Estas vírgenes se descuidaron, no velaron. Por eso perdieron, hermano. Fueron echadas afuera. No se esforzaron, no eran disciplinadas. No, hermano, no les importó. Descuidaron lo que se les dio. Y mire que esto es tremendo, hermano. Nos da el ejemplo de 10 vírgenes para ilustrar un pueblo, pero la mitad de ese pueblo no estaba preparada. Ahora yo creo que de la mitad, tal vez la tercera, cuarta parte, sepa Dios. Pero en estos momentos que uno mira el gran descuido, uno mira el afán de la gente, uno mira la indiferencia de la gente, uno mira el que pierdismo de la gente, cómo la gente pierde el tiempo con esos teléfonos, cómo la gente pierde el tiempo hablando de los demás, cómo la gente pierde el tiempo en cosas vanas, pero no invierten tiempo en la obra del Señor, mucho menos en ir a visitar a un enfermo y darle un mensaje, una palabra, mucho menos ir a ver al vecino y hablarle de Cristo. No estamos haciendo eso, hermano. Entonces recuerde la palabra que dice: aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Sabemos hacer lo bueno porque se nos ha enseñado, de ir y llevar la palabra del Señor, de ir y llevar aliento, pero no lo estamos haciendo. Entonces, la pereza o indolencia espiritual nos lleva al miedo, y el miedo nos hace esconder los talentos que hemos recibido de parte de Dios. Y eso, hermano, nos hace ser infructuosos delante del Señor. Vámonos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 en el verso 9 dice la escritura: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que el Señor nunca jamás se va a quedar con nada. El Señor retribuye desde aquí a aquel que le sirve. Desde aquí gozamos nosotros las bendiciones del Señor. Y esto es tremendo porque dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios observa aún el mínimo esfuerzo que estemos haciendo, aún lo mínimo que nosotros hagamos, Dios lo está observando y lo lleva en control, porque nunca se le va a olvidar al Señor nada. Y mire qué precioso. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
O sea que a veces nosotros creemos que es viveza, que me sirvan, que me hagan, que me tuerden y yo no estoy haciendo nada. No, usted pierde, pero el que está sirviendo está ganando delante de la presencia del Señor. Entonces la pereza se destruye con la disciplina y muy pocas personas son disciplinadas. Pero la disciplina se aprende, hermano. Dicen los psicólogos que repitiendo varias veces la misma cosa, el mismo día, a la misma hora, se te pega esa disciplina. Entonces tiene que haber disciplinas espirituales en nuestra vida cristiana y ahora es lo más pronto posible, hermano. Dios nos pone como ejemplo de industria las hormigas. El proverbista las describe como diligentes, como trabajadoras. Oiga, dice, no tienen capitán, no tienen que las guíe, no tienen que las mande, pero ellas son bien diligentes. Ahí está nuevamente el Proverbio 6, en el verso 6. Miren lo que dice la palabra, aleluya. Dice, ve a la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernante, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y luego va y nos dice, perezoso, perezoso, ¿hasta cuándo vas a seguir así, perezoso? Acomodado, religiosamente, sin compromisos, sin responsabilidades, sin amor al prójimo, sin amor a Dios, hermano. Esto es bien tremendo, porque estaba viendo yo que dice ahí, dice que las hormigas preparan su comida para cuando viene el invierno. Entonces los animalitos tienen sabiduría, tienen un ojo y saben cuándo viene el invierno, cuándo va a ser un invierno copioso, que ellas se apresuran a recoger su comida y no van a andarse mojando allí buscando la comida en mera agua, ¿verdad? Entonces miremos qué bonito los animales, ¿verdad? Que el Señor también les dio a ellos sabiduría. Entonces esto nos muestra que Dios quiere trabajadores en su reino. Oiga, cuando Jesús llamó, ¿se acuerda usted a los 12 discípulos? Los entrenó para ser diligentes, que fueran hombres de acción para el reino. Y cuando los llamó, ellos estaban trabajando. Dios no llamó a ningún haragán que estaba acostado en una hamaca, y en una hamaca con los pies para arriba, allá en Cancún, ahí recibió revelación. Mentiroso. A los que el Señor llamó, Él los encontró trabajando en el campo y trabajando fuertemente. Los preparó el Señor, dice, para que fueran hombres de acción. Hay cristianos perezosos para congregarse, están cansados, el día domingo duermen hasta bien tarde, perezosos para llevar una vida de oración, perezosos para leer la Biblia. Todas las cosas espirituales les da pereza. Hay problema. Entonces hay problema. Hay palabras, ¿verdad?, a las que los cristianos huyen en estos tiempos a causa de la pereza espiritual. Hoy en día se le huye, ¿verdad?, al sacrificio. Eso no queremos. Se le huye a los compromisos, no queremos. Al servicio, se huye al servicio. A una entrega verdadera, se huye a todas estas cosas. Y esto es parejo, hermano, esto es general. Por todo lo que escucho las quejas, la gente no quiere compromiso, la gente no quiere servir al Señor, la gente no quiere aquí, la gente no quiere allá. Ahora todos quieren pagado, todo es por pago. La sangre de Cristo tiene poder. Pues si a mí me pagaron hasta por adelantado 50 años de servicio, hermano. Por adelantado, mire, con seguro y con todo, ahí el Señor ya pagó. Entonces no queremos, siempre hay una excusa para las cosas del Señor, siempre hay un pretexto para las cosas del Señor. Entonces, pero sí queremos que el Señor me ayude, Él sea mi médico, sea mi proveedor, sea mi guardador, sea mi defensor, pero no queremos nosotros servir al Señor, no queremos servir al Señor. Entonces recibimos la salvación que con su entrega y sacrificio nos ha dado, pero no queremos saber nada de sacrificios nosotros por el Señor. Y ahí estamos bien mal parados delante del Señor. Le voy a decir algo que es bien cierto, hermano. El Señor prospera, oiga bien, el Señor prospera a quienes le sirven. Pero si yo soy perezosa para servirle, yo misma me estoy robando la oportunidad de ver su bendición en mi vida. Entonces eso es una gran verdad, hermano. Dios bendice grandemente a aquellos que disponen su tiempo, su corazón y su vida para servir al Señor. Y vea que no es en vano, hermano. No es en vano cuando usted deja todo. No es en vano el Señor dijo, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir, hermano, tomar la cruz y seguir a Cristo es hacer aún por uno mismo, despreciarse uno mismo para hacer la voluntad del Señor. Pero hoy en día usted mira, los cristianos no están visitando, pero quieren que los visiten. No están haciendo, pero quieren que les haga. Eso está bien mal hecho. Yo no sé ese evangelio de dónde sale, ese es el evangelio de los últimos tiempos, creo yo. Entonces, no se puede. Recibimos la salvación, hermano, con la entrega y el sacrificio del Señor. Pero nosotros no queremos sacrificar nada por Él, ¿verdad? Entonces, somos prosperados y somos bendecidos cuando nosotros disponemos nuestro tiempo y nuestra vida para el Señor. Y luego la gente dice, es que eso venden droga, es que eso quién sabe que les trae los paquetes vienen de la Western Union para... No, los paquetes para este lugar, las bendiciones en este lugar vienen no de la Western, no de los lados, vienen del cielo, hermano.
Y a veces pecamos murmurando, hablando cosas que no debemos y que no tenemos pruebas. Cuidado, porque eso es pecado terrible. Y vimos con aquella carcoma, con aquella envidia, y cómo hicieron eso, y cómo será eso, y hoy agarran eso. Pues las bendiciones del Señor por servirle, hermano. Dice que Él va a bendecir tus manos, va a prosperar tu vida, va a prosperar tu camino, y vas a ver desde aquí, vas a gozar las bendiciones del Señor. Porque muchos cristianos se quejan, se lamentan, viven solo en miseria y en desgracia, porque no sirven al Señor más que para tropezadero con el mal testimonio. Se lo garantizo, hermano. Pero el Señor bendice a sus hijos. ¿Sabe qué dice la palabra? Que aún Él nos limpia para que le llevemos más fruto. El diablo te tira los dardos de enfermedad, el Señor te los quita y te sana para que le sigas sirviendo. Y lo vimos contemplando. Es que mi enfermedad, es que tengo tal problema. A la pobre Cristo se la lleva a la cruz del Calvario, hermano. Y nada nos detiene para servir al Señor. Y entonces vemos la prosperidad, vemos la bendición del Señor, y somos bendecidos cuando realmente nos disponemos de corazón y por agradecimiento a servir al Señor. A su nombre, hermano. Entonces nosotros mismos nos robamos la oportunidad de ver sus bendiciones en esta vida. Y luego vamos a robarnos también las bendiciones de la vida eterna también allá. Va a pasarnos como el siervo negligente que no hizo nada para el Señor y perdió todo, hermano. Váyase al libro de Efesios, que nos dice la palabra. Aleluya. Vamos a ver qué debo de hacer hoy para quitar la pereza de mi vida y comenzar a dar fruto. Efesios capítulo 5, en el verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ponga atención a la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son muy malos en estos tiempos, hermano. Y hay que aprovechar el tiempo, no hay que estarlo perdiendo ya. Esas ataduras de los teléfonos hay que romperlas en el nombre de Jesús. Hay que comenzar a hacer ayuno, hay que comenzar a meterse en horas de oración, hay que comenzar a salir aunque sea el vecino. ¿Sabe que le voy a decir una cosa? Si realmente nosotros estamos sometidos al Señor, dice la palabra que Él se encargará de poner a nuestros enemigos en paz con nosotros. Y todo aquel que se me levante, Dios lo pone en su lugar. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces en el propio hogar nosotros como padres, como cabeza, estamos dando mal testimonio a nuestros hijos. Y los hijos no quieren nada con Dios. Entonces aquí la palabra nos habla claramente, ¿verdad? Esta es una de las cosas para que nosotros comencemos a quitar la pereza de nuestra vida y comencemos a caminar diligentemente, como dice la palabra. Diligentemente comencemos a caminar y comencemos a darnos cuenta que los días que vivimos son días muy malos. Días de mucha violencia, días de mucha maldad, días de mucho egoísmo, días de mucha maldad, hermano, a nuestro alrededor. Tenemos que preocuparnos nosotros y buscar del Señor. Dejemos que el Señor Dios Todopoderoso trabaje en nuestras vidas y sirvámosles, ¿verdad? Con un espíritu de poder, de sabiduría, de diligencia y de amor. Vamos a ver lo que dice el libro de San Juan. Vaya al libro de San Juan, al capítulo 12. Hay una promesa preciosa que me gusta mucho allí en San Juan, capítulo 12, en el verso 26. Amén, hermanos. Dice la palabra: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo, mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mire qué promesa más preciosa. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. La fe en Cristo implica un compromiso personal. Óigame bien, no es solamente por rutina, por hábito. Antes iba los domingos a la misa, ahora voy los domingos al culto. No es así, no es así, hermano. Esto es que nosotros, la fe en Cristo implica un compromiso personal de seguirlo, obedecer sus enseñanzas y servirle. Tenemos que cambiar nosotros de actitudes, cambiar de vida totalmente y saber que nosotros tenemos que entregarnos 100% al Señor. Queremos ser bendecidos. Usted se va a trabajar de reventar en estos tiempos que el dinero no rinde ni está escaseando. Y usted no va a ver la bendición del Señor. Siempre se va a estar quejando. No va a ver la prosperidad. ¿Usted sabe cuándo usted va a ver la prosperidad? Cuando deje la pereza espiritual, cuando deje de poner excusas, cuando dejemos de decir mentiras y cuando nos esforcemos y le sirvamos al Señor. Vamos a ver la bendición. Y vamos a ver la bendición grande del Señor. A su nombre. Dice: mi Padre le honrará. ¿Qué es esto? Dice que el Señor nos dará coronas y galardones en honra y en gloria. No solamente vamos a tener la recompensa. Dice un proverbio que el sabio es de sabio ganar almas. O sea que la persona que se esfuerza por arrebatar un alma y ganársela, esa es una gran sabiduría que le ha dado el Señor.
Dice que los sabios son los que ganan alma y se preocupan por ganar alma. Entonces mire qué poderosa la palabra del Señor. No solo aquí vamos a gozar la recompensa, sino el fruto eterno allá en los cielos, en la presencia del Señor, cuando Él nos va a honrar. Entonces, ¿cuál es el llamado, hermano? Que nos levantemos, que hagamos, ¿verdad?, la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay mucho que hacer para el Señor. Hay mucha necesidad en estos momentos a nuestro alrededor, aquí en este lugar, por todos lados. Hay muchísima necesidad, muchísima gente enferma, que a veces lo que necesitamos es una palabra, una oración para poder nosotros, ¿verdad?, sentirnos fuertes y gozosos. Entonces, Dios quiere que les sirvamos en integridad también. No andemos con furulla ni con bandidencia, hermano, ni hablando mal de nadie. Corte esa maldición de su vida, por eso le va a traer miseria, desgracia, enfermedades y problemas. Le va a traer eso, andar hablando mal de los demás. Tratemos de no andar hablando mal de nadie. Hablemos de Cristo, que eso es lo que nos va a bendecir, hermano. Entonces, preocupémonos, esta palabra es verdadera, el Señor nos habla, el Señor nos dice claramente que si a alguno le sirve, dice que ahí va a estar también, dice nuestro Padre allí. Y si yo no me sirviese, mi Padre le honrará. Entonces, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mire qué promesa más preciosa la del Señor. Entonces, vale la pena, no se pierde el tiempo, hermano. Se ganan bendiciones aquí en la tierra. Lo que hagamos, el Señor lo va a prosperar. El Señor lo va a bendecir por cuanto disponemos nuestro tiempo, nuestra vida, todo para servirle al Señor. Hay grandes bendiciones, hay vida eterna. El Señor está pendiente de nosotros. Y cada cosa que hagamos, el Señor nos vuelve vacía, hermano. Así que dejemos la pereza, dejemos la comodidad, dejemos el conformismo, dejemos la apatía, démonos cuenta que se necesitan personas de oración que estén con disciplina, hermano. Propóngase una hora, dígame, aquí a las 5 está abierta la iglesia, voy a ir todos los días a orar, a interceder por mi familia. Usted está haciendo algo poderoso para el Señor y Dios le va a bendecir grandemente. Donde ponga sus manos, Dios le va a bendecir. Su trabajo, su negocio, Dios le va a bendecir grandemente. Sino que a veces nos quejamos, nos lamentamos porque no queremos hacer nada para el Señor. Así es que el Señor nos bendiga esta mañana, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría.